Hola, bienvenidas y bienvenidos al canal Conversaciones que Tejen Historias, en un nuevo capítulo donde haremos referencia a partir de un caso a algunas estrategias que pueden serles de utilidad en casa para sus hijos o sus hijas. Partiremos del caso donde hablemos de Luis, un niño de 9 años que ha comenzado a tener problemas en la escuela, específicamente en las interacciones con sus compañeros. Su mamá decidió llevarlo a psicoterapia luego de que la maestra señalara varios conflictos recurrentes en el salón, en el recreo, en general durante el día. Episodios donde Luis se mostraba agresivo verbalmente, en ocasiones involucrándose en ciertas peleas con sus compañeras, sus compañeros. La situación ha generado preocupación en la familia, sin duda, ya que estos comportamientos son nuevos y no corresponden con la imagen que tenían de él en casa, en donde suele ser de alguna forma tranquilo y más bien introvertido. Para favorecer el desarrollo emocional y social de David desde casa, es fundamental primero crear un ambiente de apoyo y aprendizaje en el que se puedan desarrollar las habilidades que le permitan gestionar de una mejor forma sus emociones y por lo tanto mejorar la convivencia con las personas que le rodean, en este caso las compañeras y compañeros de su salón. A continuación hablaré de algunas estrategias que pueden los padres y madres implementar. No son todas, no son las únicas y tampoco es la forma tal cual en la que se deben de implementar. Simplemente explicaré algunas. Es importante, siempre como lo he dicho, si requieren algún tipo de asesoría, acudan con la o el especialista adecuado y este les dará las estrategias en función de su caso. Primero es fomentar una comunicación abierta y sin juicio con Luis. Es importante que Luis sienta que puede compartir lo que le ocurre en la escuela sin temor a ser juzgado, regañado o rechazado en la familia. Por lo tanto, es importante que mamá o papá dediquen un tiempo durante el día para hablar con Luis, preguntándole, no, y aquí voy a rescatar un punto importante, no hay que detenernos únicamente a hablar sobre el error o sobre lo que está mal o sobre lo que estuvo mal durante el día. No hay que enfocarse tanto en el problema, sino también hay que hablar de las experiencias positivas. ¿Qué de positivo tuvo el día? Es importante que en estos diálogos de comunicación abierta se evite interrumpir, se evite minimizar las emociones cuando Luis esté hablando, sobre todo en situaciones difíciles. Estamos hablando desde este contexto que vive conflictos en la escuela. Escuchar activamente, con empatía, permitiéndole que Luis se sienta comprendido y apoyado. ¿Cómo podría ser un ejemplo de validación de emociones? Les diré una frase, por ejemplo. Entiendo que te sientas frustrado cuando te excluyen, cuando no te invitan a jugar. Entiendo que te moleste cuando se burlan de ti. Para que sepa que es normal sentir lo que siente, pero también es normal hablarlo, es normal ponerle un nombre. En un punto número 2, es importante que Luis aprenda a desarrollar habilidades de resolución de conflictos. ¿Cómo le podemos ayudar? Es importante modelar la resolución de conflictos. Mamá y papá pueden modelar en su día a día cómo resuelven sus propios conflictos de manera calmada y respetuosa. Para ello es importante siempre el modelaje. De pronto, si a nivel de pareja se tienen ciertos conflictos y ciertas situaciones que no se resuelven de manera positiva o de manera asertiva, sin duda repercutirá en la forma en la que él aprenda a resolver los conflictos. Por eso es muy importante cómo mamá y papá resuelven sus conflictos.
porque los niños en estas edades, las niñas, aprenden a imitar las conductas. Entonces, los adultos se convierten en un canal importante de modelaje en cuanto a la resolución de conflictos. Si Luis observa que mamá y papá lo resuelven a través del grito, es muy probable que él aprenda a hacerlo de la misma manera. Número 3, promover la inteligencia emocional. Ayudar a Luis a identificar y gestionar sus emociones es un punto importante, medular, central para el desarrollo emocional. ¿Cómo lo podemos hacer? Primero, hablar sobre lo que siento, hablar sobre la emoción, enseñarle a Luis a identificar sus emociones, nombrar lo que siente. En casa pueden utilizar tarjetas de emociones, leer algún libro que hable sobre sentimientos, sobre emociones, lo cual facilitará un poco a que Luis se dé cuenta lo que está experimentando internamente. Un diálogo sobre las emociones en diferentes situaciones. A lo mejor no hay libros sobre emociones específicamente en casa, pues es importante aprovechar cualquier situación cotidiana para hablar sobre cómo se sienten otros u otras personas, ¿no? Puede ser alguna caricatura, algo que esté pasando en la vida real, alguna situación que estén viviendo a nivel familiar, alguna película, algún programa televisivo, y preguntarle a Luis cómo cree que se podrían manejar esas emociones, cómo cree que se están sintiendo también esas personas y cómo podrían resolverlo. Otro de los puntos importantes podría ser enseñar técnicas de regulación emocional. Por ejemplo, mostrar ciertas técnicas para calmarse cuando se siente abrumado. ¿Cuáles pueden ser? Una respiración profunda, contar hasta 10. También pueden crear dentro de la casa un espacio donde le pueden llamar el espacio de la calma, el espacio de la paz, y darle un tiempo a Luis para que pueda ir a sentarse, a relajarse. Dentro de ese espacio incluso pueden incluir algunos objetos que le sean de su interés o dejar algún libro, alguna masita, algo para que le permita también relajarse. Número 4, el establecimiento de límites claros es importante. Es decir, también indicarle, por ejemplo, dentro de estos límites claros, fomentar el diálogo. Es decir, que Luis entienda que existen límites respecto a las conductas que son aceptables y las que no son aceptables. Mamá y papá deben de estar conscientes de enseñarle las consecuencias de sus acciones. Es decir, si Luis ensucia la mesa, si ensucia algo dentro de la casa, pues la consecuencia lógica tendría que ser que él limpie. Si él si él saca juguetes y los tiene ahí, ya no los está utilizando, pues tendría que guardarlos, y si no los guarda, tendrían que establecer una consecuencia que vaya relacionado con eso, por ejemplo, retirarle los juguetes. Es importante también reconocer los esfuerzos en este caso de Luis, por ejemplo, cuando Luis intente controlar de manera adecuada sus emociones, resuelva de manera positiva sus conflictos, como mamá o como papá podemos utilizar frases como me gustó cómo dijiste o cómo expresaste lo que sentías. Me gustó que expresaras tu enojo sin gritar. Me gustó que esta vez pudiste nombrar que estabas enojado y no aventaste tu muñeco. Es importante hacerle ver a los niños que su comportamiento es el aceptable, que su comportamiento es el adecuado. Repito, no hay que centrarnos en lo negativo únicamente, ¿no? Sino también reconocer estas cosas que hacen bien. ¿Cómo un niño podría saber que está haciendo las cosas bien? A través del lenguaje, a través del diálogo, a través de este intercambio con los adultos que le cuidan. Número 5, fomentar el desarrollo social a través de actividades extracurriculares, ¿no? Es importante, en este caso, Luis, al ser hijo único,
pues promover actividades extragrupales, donde le inscriban por las tardes a algunas actividades que le interesen, deportes, algún club de pintura, algún club de arte, donde conviva con otros niños, donde conviva con otras figuras adultas, y esto le permitirá también practicar sus habilidades sociales en un contexto diferente y obviamente con el modelaje y apoyo de otros referentes de adultos. También organizar estos encuentros informales con compañeros, fomentar esta convivencia en pequeños grupos en casa o en el parque, ver cómo convive, cómo habla, cómo se dirige, cómo se comporta. Esto también le va a permitir establecer vínculos en un entorno de alguna forma seguro. Número 6, fortalecer la autoestima y la confianza. Es importante que en casa, mamá, papá, el adulto que esté, hermanos, etcétera, se enfoquen también en las fortalezas. Y aquí regreso y repito nuevamente y hago mucho énfasis en no centrarse únicamente en los problemas o en los errores. Enfocarse en las fortalezas permite resaltar los aspectos positivos de Luis y animarlo a desarrollar sus talentos, a desarrollar esas habilidades creativas o deportivas o académicas con las que cuenta, porque esto le va a permitir también sentir orgullo, saber que está haciendo cosas bien en algún ámbito o área de su vida. Fomentar la autonomía es importante, darle la oportunidad para que tome decisiones, asuma pequeñas responsabilidades, por supuesto, y esto le permitirá también ayudarles a sus hijos, a sus hijas a sentirse más capaces y confiadas. Estas estrategias, repito, no son todas, no estoy describiendo como tampoco una receta de cómo llevarlas a cabo, porque cada una de ellas implica ciertas cosas. De alguna manera estoy describiendo formas generales que es importante tener en cuenta ante estas situaciones para ir modificando el comportamiento. Pero es importante que ustedes acudan con las y los especialistas en desarrollo infantil, psicólogos, psicólogas, psicoterapeutas, que les den estrategias que vayan de acuerdo a las necesidades, características de sus familias, pero sobre todo de sus hijos y de sus hijas. Eh, en general, podemos decir que es importante que en la familia deben de existir estos espacios en donde cada persona se sienta validada, se sienta escuchada, se sienta apoyada, se sienta reconocida, forme parte de, y esto sin duda mejorará las condiciones para aprender nuevas formas de relacionarse y de gestionar las emociones. Por lo tanto, va a haber un impacto, existirá un impacto positivo en el entorno familiar y, por supuesto, en su vida escolar. Bien, agradezco que formen parte de este proyecto, de este canal, Conversaciones que Tejen Historias. Espero les sirva, les funcione. Si creen que les puede servir a alguna otra persona, no duden en compartirlo, dejar un comentario, dejar un like. Esto ayudará a que más personas puedan acercarse a este tipo de contenidos. Gracias, les saluda José Luis Mendoza Alba.